Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 23. Himno 23. Dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, realmente por la gracia de nuestro Señor es que estamos en este lugar y en esa gracia que Dios nos permite, solo por su amor y por su misericordia. Vamos a orar esta noche, hermanos, podemos inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso el cual usted nos permite, su gracia para poder avanzar, su misericordia, Señor, necesitamos realmente para nuestras vidas. Así también permítanos compartir su palabra y su evangelio al lugar donde vayamos, Señor. Que su palabra sea la que nos guíe, Señor. Así nos permite también estar en su terreno, Señor, en la iglesia, Señor, donde se va a construir en gran manera, con gran esperanza, Señor, para que muchos también puedan recibir su palabra, para que muchos así también puedan formarse para poder ir hacia todo lugar y llevar el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, también usted permita nuevos seminaristas en este tiempo también, para que puedan integrarse a su obra, Señor, para probar la vida de la fe, Señor. Realmente usted abre sus puertas para poder llevar la palabra, el Evangelio, Señor. Gracias por la vida de cada hermano también que llega a su iglesia y usted pueda trabajar en nuestras vidas, Señor, en nuestras mentes y nuestros corazones, así estableciendo que por Jesucristo tenemos la salvación, por su sangre preciosa la cual derramó en la cruz. Se lo agradecemos en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, este tiempo también Dios nos permite, ¿no? El testimonio, y el testimonio que realmente nuestro Señor nos da para nuestra vida. Cuán necesario, ¿no? Poder exaltar a nuestro Señor, así como Él trabaja, ¿no? Por eso invitamos a los hermanos para que puedan pasar, ¿no? Esta noche, algún hermano, hermana que tuviera testimonio.
y muy necesario, ¿no? Que nuestro Señor pueda también así, ¿no? Podamos tener el agradecimiento hacia nuestro Señor. Por eso Dios nos permite el testimonio, hermanos. ¿Algún hermano o hermana que quisiera pasar esta noche aquí al frente para compartir, ¿no? Cómo Dios está trabajando en su vida? Sí, hermano Jorge Parrada. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, yo quiero agradecer a Dios por muchas cosas, ¿no? Dios está vivo, Dios trabaja, Dios cuida, Dios guarda. Este tiempo se ha presentado, ¿no? Hemos estado orando con Pastor Andrés, Pastor Pablo Shin también cuando vino. Pedimos, ¿no? Mucha oración por la familia, más que todo por los hijos, ¿sí? Porque, como decía inicialmente, mi hijo no quería pues casarse, él no quería, como ahora, ¿no? Los jóvenes de ahora no quieren casarse, se quieren vivir nomás y no es así. En la vida de creencia, pastor dice, no es bueno que el hombre viva solo, dice, ¿no? Por eso Dios ha hecho hombre y mujer, para que se puedan multiplicar. Entonces, esa parte también, hablando con Pastor Andrés, hemos pedido, ¿no? que él pueda orar más que todo por la familia. Pero de repente Sergio se casó, ¿no? Se casó y él me dijo, no, te voy a dar nietos, me dijo. Puesto que mi hija ya está casada 6 años, y solo me ha dado unos gatos, ¿no? Ella dice, ahí está el abuelo, ha llegado, dice, y los 2 gatos ahí, ¿no? Son tus nietos, me dice. Y mi hijo me dijo, no, yo te voy a dar un nieto, me dijo. Inicialmente mi hijo en Sucre nos comunicó que mi yerna estaba embarazada, ¿no? Está embarazada, nos regaló unos polquitos. Lo ha hecho bien bonito, ¿no? Entonces nosotros hemos visto y hemos agradecido a Dios, pero había sido un embarazo utópico, ¿no? Que no había feto, ¿no? Entonces, pero parecía que estaba embarazada. Entonces ha tenido que entrar al quirófano, le han operado. Pero después dijo, ¿no? Ellos estaban bien desanimados, pero la doctora les había dicho, ¿no? Que pueden intentarlo de nuevo. Entonces yo hablando con mi hijo le decía, ¿no? ¿Sabes qué? Dios te va a dar. No es que nosotros, te va a decir la doctora así. Puede utilizar personas, pero Dios está vivo, hijo, ten fe. Dios, así como te ha dado tu compañera, igualito no, va a traer un nieto aquí a la familia, ¿no? Entonces después de 6 meses, ya una vez nos comunicó también de nuevo, ¿no? Está embarazada, entonces, ahora ya tiene 11 días, ¿no? El bebé. Estamos chochando, somos abuelos ya, ¿no? Sí, realmente había sido algo muy precioso cuando ya viene el primer nieto del primer hijo, es así, ¿no? Entonces, yo por eso la otra vez que vine un domingo, le agradecí mucho a Pastor, porque él siempre nos ha estado llamando y nos ha estado diciendo que Dios va a trabajar, Dios va a hacer. Ustedes tienen que tener fe nada más. Ustedes tienen que seguir nomás ese camino que Dios ya ha trazado para cada uno de ustedes, y dentro de ese camino van a ver retoño en la familia, decía, ¿no? Muchas veces decimos, no, yo no quiero, no voy a hacerlo, pero Dios da la última palabra, ¿no? Él es el que realmente nos ha adoptado y Él tiene que cuidar de nosotros, ¿no? Por eso, cuando este último, hace 11 días ha nacido, lo único que hemos hecho es decirle, muchas gracias, Señor, por todo. Y más que todo lo que me permite a mí, esté donde esté el pastor, está en Corea, está en Estados Unidos, siempre, le pido siempre yo guía,
¿sí? Para cualquier cosa. Voy a viajar a algún lado, voy a hacer algo, o mi esposa se va a presentar en un trabajo, o va a renunciar de un trabajo, o va a dejar algo vamos a hacer, todo, siempre al pastor, ¿sí? Aunque tal vez no vengo mucho a la iglesia, pero hoy este tiempo estoy leyendo un libro del pastor Oxopar, que habla del pensamiento, y es donde dice, ¿no? Si Dios te dice que eres justo, nadie te puede quitar eso, ¿sí? Entonces, por más que pasen muchas cosas, Dios ya te ha justificado. A través de tu boca has reconocido la obra que ha hecho Dios con su Hijo. Entonces yo por eso es que me aferro harto al siervo, siempre le estoy llamando, le estoy pidiendo cualquier guía para lo que sea. Si voy a acompañar en alguna actividad a mi esposa o a mi hija o a mi hijo, siempre le llamo, pastor, ¿puedo ir? Le pregunto. Si me dice, vaya, acompáñeme, dice, entonces voy. Si me dice no, es no. Allí yo no voy a decir, me ha dicho no, igual me voy a ir, no es así, ¿sí? La vida de creencia también es obediencia. Por eso es importante, hermanos, tener en el corazón eso, ¿sí? No solamente es decir, no ven, si yo no vengo, no es porque no quiero también, ¿no? A veces también viene pensamiento, pero también a veces pido disculpas a Dios, pero no le puedo pedir perdón, y Él ya me ha perdonado. Pero llamo al pastor, le digo, pastor, así no estoy asistiendo. Y me dice, le invito a almorzar, a veces sale. Estoy saliendo, dice, entonces nos encontramos, almorzamos, ahí tenemos comunión. Más que todo yo, no tengo comunión y él me está mostrando siempre con la palabra, ¿a dónde debo ir, no? Me dice, es así, así, así. Sabemos que la mentira de Satanás, él nos muestra como una gran verdad. Y si nosotros creemos, realmente vamos a tropezar, ¿no? Y nos va a engañar. Muchos de los hermanos que conocemos han sido engañados. Por eso el 26 de mayo que ha pasado, del mes que ha pasado, ya hemos cumplido 20 años en la iglesia, ¿no? Desde la primera visita del pastor Leonardo, cuando nos ha visitado en mi casa, tampoco hemos dicho no, 3 veces nos ha visitado. A través de eso, yo y mi esposa hemos recibido la salvación, ¿sí? Recibiendo la salvación, desde ese tiempo hemos visto que nuestra vida ha cambiado, no es que no ha cambiado. Tenemos que tener crecimiento espiritual. Si no tenemos crecimiento espiritual, ¿cómo vamos a? Estamos siendo ahí nomás. Por eso dice, hay una palabra donde dice, examinaos a vosotros mismos si Cristo vive en ustedes, dice, ¿no? Porque si no vive, entonces, ¿cómo estamos creciendo? Hay mucha obra que ha hecho Dios en mi vida, en mi familia, mucha obra. Hemos compartido con los hermanos la obra que ha hecho, tanto que nos ha cuidado, también nos ha sanado más que todo el corazón. Yo a lo menos como tesorero he visto cómo Dios trabaja, ¿sí? Yo una vez he compartido la obra que ha hecho Dios en un seminario bíblico que hemos tenido en el Teatro 16 de Julio, cuando estaba llegando el pastor Pablo Shim. De 2 semanas hemos hecho el contrato, ya estaba el contrato para este seminario. Entonces habíamos dado un adelanto de 4,000 y faltaba 10,000, pero confiábamos en nosotros mismos que vamos a poder dar, pero ha ido avanzando los días. Faltaba un día y no había los otros 10,000 para pagar. Entonces el pastor Gregorio estaba, yo vine a la iglesia ahí en Purapura y le dije, no hay pastor, ¿cómo vamos a hacer? Usted también doble rodillas, usted es tesorero, usted pídale, Dios va a dar. Entonces en casa, doblando rodillas, en mi cuarto ahí orando, pidiéndole al Señor que nos ayude, que esta fiesta que está preparando es de Él, y Él es el que va a pagar, no nosotros. Nosotros no podemos ayudarle a Dios, ¿sí? Él es dueño de todo lo que hay arriba, lo que hay abajo, dice Pastor Oxopar.
¿cómo le podemos ayudar a nuestro Creador? Nosotros somos trapo de inmundicia, polvo del polvo. Entonces, al día siguiente, viernes, al mediodía ya se tenía que cancelar y en la tarde iban a abrir ya el teatro. Entonces, que vine en la mañana y al pastor le digo, voy a abrir el alfolí, sí, con evangelista Josué. Esa vez era seminarista Josué. Entonces, le llamé, vino y oramos y abrimos, ¿no? Y adentro había un sobre con 100 billetes de a 100. ¿Cuánto es eso? 10,000 bolivianos. Pero ¿dónde está lo maravilloso, cómo Dios trabaja? Es que por la ranura del alfolí no entra. Y si yo nomás tengo la llave, ¿quién ha puesto eso? Porque si hubiesen puesto de 20 billetes así, todo hubiera estado desparramado, ¿no ve? Pero había un sobre blanco, el único que estaba ahí adentro con 10,000 bolivianos. Por la ranura no entra, al pastor Gregorio le hemos mostrado, no entra. Incluso esa obra tan preciosa del Señor que ha cambiado bastante mi corazón, es que hasta lágrimas hemos tenido. ¿Por qué? El pastor me decía después, así Dios trabaja. Vaya y pague, me decía. Hemos ido y pagado y 2 de la tarde abrieron el teatro y se llevó a cabo ese seminario bíblico. Por eso, hermanos, yo les digo, confíen siempre en el Señor. Aquel que confía en Dios vive seguro, dice. Hay que confiar. Dios no va a ver nuestra obra, jamás va a ver nuestra obra, o dónde vamos con nuestros pies, o qué hacemos con nuestras manos. Dios lo único que hace guarda, si nosotros creemos. Este tiempo que ha pasado de más de 50 días, muchos hermanos han sufrido. ¿Por qué? Por no creer. Si Dios alimenta a las aves, con mayor razón pues a nosotros, que somos sus hijos. Yo siempre confío al Señor, usted va a solucionar esto, no va a solucionar el gobierno. Usted ha puesto esta herida y usted la va a sanar. Por el tiempo de que en la casa del justo nunca falta alimento. Siempre la mesa está llena y podemos alimentarnos así. Realmente, hermanos, yo les digo, confíen en el Señor. Cualquier situación que tenga, devuélvanle, es de Él, no es de nosotros. A través de esa situación, el Señor nos da mucha bendición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Realmente Dios es el que trabaja, ¿no? Y solamente por su gracia es que todos estamos aquí, y por su misericordia, para poder recibir de ese amor el cual quiere darnos y mostrarnos la fe realmente de cómo es estar junto a nuestro Señor. Esta noche vamos a ver 2 videos, el video de la construcción y el video de los planos en 3D de la construcción. Podamos observar con atención. Gracias, hermanos.
Sí, podemos dar un fuerte aplauso, ¿no, hermanos? Es Dios mismo el que hace esta obra, es Dios mismo el que usa nuestro ser para ser instrumentos, para llevar el Evangelio. Por eso, recordar siempre, ¿no?, que por nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la salvación y que por Él estamos aquí. Sí, vamos a pasar al punto más importante en esta noche, a la prédica con evangelista Emilio Bonifaz, el cual nos va a dirigir. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche, antes de compartir el testimonio, vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Desde el versículo 16 voy a leer. Hasta el versículo 27 vamos a leer. Como título tiene Sabiduría y Prosperidad de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 27, vamos a leer. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, dormida, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Hasta el versículo 27 hemos leído. Y
estamos mucho tiempo ya algunos, ¿no?, en la iglesia. Y dentro de la iglesia uno aprende, ¿no?, como no confía tu pensamiento, ¿verdad? Así. Continuamente nosotros aprendemos esa lección. Yo como seminarista, antes, ¿no?, cuando yo vine a entrenarme aquí a La Paz, igual nosotros éramos así. Un día yo estaba con mis gemelas, habíamos comprado un carro doble, ¿no?, así para poner a las dos nenas, ¿no? Era un poco ancho. Y nosotros estamos llegando ya a la iglesia después de salir a compartir. En las tardes salíamos a predicar, ¿no? Y estamos regresando. Y estamos a 2 cuadras, Mercado Purapura, y ahí estaba a 2 cuadras la iglesia. Pero de repente vino el pastor con el auto, ¿no? Y me dijo, sube, me dijo. O sea, para mí subir en ese momento es más difícil que irme así a pie tranquilito, ¿verdad? Yo no quería, yo dije, pastor, estamos cerca, así le dije, sube, así otra vez me dijo, sube. Entonces yo tenía que botar mi pensamiento, ¿no? Porque mi pensamiento es 2 cuadras, ¿para qué? Yo voy a estar desarmando, alzando a mi hijo, cargando luego y subir, ¿no?, al auto. Y 2 cuadras me lleva. ¿Qué les parece? Otra vez bajarlo, desarmarlo y poner a mi niña ahí y luego entrar adentro. Entonces así yo aprendí, ¿no? Botar mi razón, mi pensamiento. Y estábamos nosotros aptos en aquel tiempo para todo. No había, y tengo que hacer esto, yo estoy haciendo esto. No había eso, ¿no? Entonces así nosotros aprendimos. Era uno de los primeros pasos que nosotros hemos llevado, ¿no? Que hasta hoy en día muchísimo me ayuda, ¿verdad? Y dentro de la iglesia, la vida de la fe es este punto, botar su pensamiento. Pero y es difícil, ¿no?, muchas veces para nuestra vida, pero esa es la base de la vida de creencia. Aquí salen 2 mujeres. 2 mujeres están como peleando, ¿no?, por el hijo vivo. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que una de las mujeres y se echó encima, ¿no?, de su bebé y lo ahogó y murió su bebé. Entonces, cuando ella se dio cuenta que estaba muerto, se asustó, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Ella no quería quedar sin hijo. Entonces, rápidamente le cambió a su vecina, que era la misma casa. Claro, diferente cama, ¿no? Entonces, mirando a su vecina, su hijo estaba respirando. Entonces, así levantando con cuidado, sacó su hijo y su hijo muerto le puso ahí. Entonces, eso era la pelea, ¿no? Porque la otra que despertó y miró, estaba muerto el bebé. Pero mirando bien, el otro era como, su pelo era paradito, ¿no? Así. Pero el otro era crespo. ¿Se nota o no se nota? Se nota, ¿no? Entonces, no era el crespito su hijo, ¿verdad? No, este no es mi hijo, es de ella, yo sé que es de ella. Por esa razón reconoció su madre. Entonces, eso peleaban ellas. Entonces, en la Biblia nos enseña a nosotros y botar nuestro pensamiento. Así aprendimos todos. Pero ustedes saben que realmente el pensamiento, ¿por qué nosotros tenemos que desechar? Vamos a ver nosotros un libro, ¿ya? El libro de San Mateo, vamos a ver. Tal vez nosotros simplemente decimos, mira, es mi pensamiento, así, ¿no? Así simplemente podemos expresar, es mi pensamiento, es mi idea. Pero San Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 voy a leer hasta el versículo
23. Voy a leer, dice así. San Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hasta el versículo 23. Aquí podemos ver, ¿no? Nosotros hablamos acerca del pensamiento, pero realmente en nuestro corazón no podemos aceptar, ¿qué cosa? Que el pensamiento es el mismo Satanás, así. No podemos aceptar así. Por eso muchos, y yo también, ¿no? Muchas veces quiero establecer mi razón, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero pensando bien, mirando bien, no conviene. ¿Por qué? Yo recibí la salvación. Entonces, uno que recibió la salvación vive por la fe, dice. Entonces, ¿la fe qué es? La fe es, como dice la promesa de este año, ¿verdad? Vamos a leer eso, después vamos a detallar también cómo viene la fe. Cuando una persona recibió la salvación, Hebreo, ¿no? Hebreo 11:1. Hebreo 11:1. Entonces, Pedro se sorprendió cuando le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque él no sabía que sus pensamientos que le hizo hablar, entonces era el mismísimo diablo que había puesto esos pensamientos. Vamos a leer 11:1 para saber cuando uno llega a ser justo delante de Dios. Y el justo va a vivir por la fe. Leamos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la palabra al inicio solamente parece palabra, ¿verdad? Escrita en la Biblia. Pero cuando una persona la acepta en su corazón, entonces ya es real. Primero, ¿qué debe hacer una persona? Aceptar la palabra. Año 2008 también yo sufría por el pecado y no quería yo ser condenado al fuego eterno. Por esa razón y participé en un seminario, ahí Dios me dio la gracia, Hebreo 10:10. Esa palabra en mi corazón me dio el descanso, la paz me dio. ¿Por qué? Claramente por medio de esta palabra podía ver que yo ya había sido santificado hace 2026 años atrás. Entonces yo estaba muy feliz, ¿no? Salí de ese seminario muy feliz y agradecido. Así me fui a mi casa, estaba muy tranquilo ahora, ¿no? Descansaba dentro de mi corazón, ya no sufría por el pecado. Pero después de esa escena que sucedió en mi vida, recibí la salvación de mi pecado, vino un pensamiento. ¿Cómo vino? Ahora Dios te limpió eternamente para siempre
Ahora aunque tú cometieras algún pecado, ya está perdonado. Entonces yo con ese pensamiento viví durante un año. No tenía interés en la iglesia, no sabía qué hacía en la iglesia. Así viví durante un año. Pero siempre oía esta palabra. ¿Qué palabra oía? El justo por la fe vivirá. Pero este justo vivía por su pensamiento vivía. Entonces, al vivir por mi pensamiento, ¿solamente estoy viviendo por mi pensamiento o estoy viviendo por la guía de Satanás? Así habla aquí, ¿sí o no? Cuando Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca, porque ya estaba escrito, ¿no?, que Jesucristo tenía que morir por el pecado del mundo. Entonces Pedro, de repente surgió un pensamiento, en ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Jesús dándose vuelta le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, así. Entonces un justo puede vivir también. ¿Cómo puede vivir? Por su pensamiento, ¿verdad? Así es. Yo viví durante un año así, pero gracias a Dios digo yo, siempre, ¿no? Porque en aquel tiempo Dios me dio la palabra y él fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Y seguía leyendo. Y Onán también fue malo ante los ojos de Jehová, a él también le quitó la vida. Así salía. Entonces yo mirando esa palabra, entonces claramente el Señor me hablaba a mí. ¿Por qué? Yo también estaba viviendo ante el Señor como malo, así ante sus ojos, malo. ¿Por qué malo? Porque vivía según mi pensamiento nada más. Quiere decir según la guía de diablo, así. Ustedes cuando reciben su pensamiento, su guía de su pensamiento, ¿usted qué piensa? ¿No piensa así, sí o no? Que es la guía del diablo, así. ¿Piensa así? No, generalmente no. Aquí nosotros hemos visto dos mujeres. Dos mujeres están peleando por su hijo. Entonces, una de las mujeres, al ver que su hijo está siendo sentenciado a la muerte, entonces, ¿qué dijo? No, Señor. Vamos a leer ese versículo. Versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus extrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Ya esta mujer se dio cuenta que su hijo iba a morir, porque el rey ya mandó la orden de que lo partan, y de una mitad a la una, otra mitad a la otra. Entonces esta mujer dijo, mejor, Señor, no lo mate, désela a ella, a la mujer que no era su hijo. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de esta mujer? Por ejemplo, si esta mujer continúa con su razón, con sus pensamientos, no, señor rey, ese es mi hijo, y el muerto es su hijo, ¿por qué usted va a matar a mi hijo? Así empieza a dialogar con el rey. Entonces finalmente ella va a perder a su hijo por mantener su razón, su juicio, su justicia. En la Biblia mucho nos habla acerca de nuestros pensamientos, de nuestra justicia. Sale una mujer viuda de Sarepta en el mismo libro, ¿no? Capítulo 17 vamos a ver. Esta mujer también, si ella, Primera de Reyes, ¿no? Capítulo 17 vamos a ver. Esta mujer también, si ella
confía su pensamiento, confía su razón, esa mujer también tiene que morir, tiene que perder su hijo. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 16. Esta noche vamos a leer un poco, ¿está bien? Porque la palabra tiene que entrar, ¿no?, en nuestro corazón, porque este tiempo también nosotros estamos construyendo, ¿no?, la casa o el edificio de la iglesia, ¿no? Vamos a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ya esta mujer también, si ella dice: no, Señor, yo no puedo hacer eso porque es lo único que tengo. Espero, hermano, que usted, mientras se comparte la palabra, usted descubra la esencia, ¿ya? Esa esencia usted va a guardar en su corazón. Entonces la mujer dijo, si hubiera dicho: no, Señor, porque no tengo la harina, no tengo también el aceite, tengo solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y esto es para nosotras, para nosotros, para mí y para mi hijo. No puedo hacer. Entonces Elías iba a dejar a esa mujer, pero se acaba, y ¿qué sucede? Tiene que esperar la muerte. Esta mujer también, botando su razón, botando lo que él imagina, lo que él estaba ya haciendo cocer ese puñado de harina y el aceite, haciendo una masa y poniendo en la ceniza, y se lo iban a comer ellos, la mamá y el hijo. Pero escucharon la voz de Elías, que era la voz de Dios. Entonces, al escuchar la voz de Dios, botando su pensamiento y aceptando la voz de el profeta Elías, que era la voz y la palabra de Dios, así esta mujer podía conservar su vida. Aún su vecino estaba muriendo de hambre, porque la sequía era enorme en aquel tiempo. Así así conservó su vida esta mujer, pero su vecino había muerto. Una semana se escuchaba, uno murió, otra semana otro murió, pero la casa de esta mujer, dice, todos ellos, o sea, la familia de esta mujer comió muchos días hasta que pasó el hambre. ¿Cómo pudo realizarse esto? Botando su razón, botando su idea que ya estaba ejecutándose. Ella fue a recoger 2 leños,
Luego tenía que amasar ese puñado de harina con el poco aceite y comer y dejarse morir. Entonces la vida de la fe, hermanos, la vida de la fe es esto. Constantemente. Estas mujeres también, una de ellas tenía que desechar su juicio, su justicia. Porque si ella peleaba todavía, ¿sí o no? ¿Por qué? Al rey podía decirle, hey rey, pero ella es una mentirosa, ese es su hijo, porque yo vi cuando nació. Entonces su cabello de él era liso. Entonces mi hijo era un crespo, porque su padre era crespo. Este es mi hijo. Entonces el rey, ¿qué iba a hacer? Entonces tenía que partir. Así. Pero ella votando también su razón, votando también su idea, y podía decir que perder. Ah, Señor, no lo mate al niño, dadle a esa mujer. Así ella perdió su hijo. Pero la otra, ¿qué respondió? Ni a mí ni a ti, partidlo, así. Entonces el rey rápidamente se dio cuenta, ella no es la madre, sino ella es. Entonces así ella pudo ganar a su hijo también, votando su justicia, votando su razón. Entonces eso pasa, hermanos, en nuestro corazón. En el corazón de cada uno sucede esto. Hay una mujer que siempre dice, ¿no?, que mantiene su razón hasta el final. Pero hay otra mujer que pierde su razón. Entonces, entre la carne y el espíritu. En la Biblia, libro de San Mateo, vamos a ver, habíamos leído, ¿verdad? Aquí sale algo muy, siempre me recuerdo de esta palabra, 16 versículo, San Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quién es la persona que halla su vida? Una persona que se dirige a sí misma. Siempre va a sufrir esa persona. Yo también así, cuando estuve aquí, ¿no? Aquí estando en la iglesia, cuando establezco mi razón, siempre sufro en mi corazón. No tengo paz. ¿Por qué razón? Por establecer, por hallar mi vida. ¿Qué quiere decir hallar su vida? Ella misma dirige o él mismo dirige su vida. Eso es halló su vida. Pero esa persona, ¿qué va a suceder? La va a perder, dice. Pero uno que pierda por causa de mí, dice. ¿Quién dice? Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Por causa del Evangelio, la pierde. Pierde su tiempo, pierde su bienes, pierde sus hijos también. ¿Cómo la pierde? La entrega, ¿no? Danza, luego, ¿qué más hay, no? De los jóvenes, ¿no? Entrega a la iglesia. Pierde, hasta su hijo pierde. Pero una persona que haya su vida, esa persona es la que confía su pensamiento, su idea, que dirige su propia vida como quiere, ese encontró su vida. Pero uno que pierde, dice, ¿cuándo uno pierde su vida? Cuando realmente dedica el Evangelio. Pierde su dinero, pierde su tiempo, su auto, su casa, lo entrega, ¿verdad? ¿A dónde? Para el Evangelio. Estas dos mujeres reflejo dentro de nuestro corazón. Usted también puede decidir con cuál mujer va a vivir. Con la que realmente murió su hijo, que mantiene su razón hasta el fin, o aquella mujer que perdió su vida, así, perdió su hijo. Pero esa la halló. Al perder su hijo,
la halló, dice, ¿verdad? Se la dieron a ella. Supo el rey que ella era la madre. El general Naamán también, él era un hombre de mucho éxito. Él había ganado muchísimas guerras, muchas guerras ganó. Su rey lo quería mucho porque Dios por medio de este general Naamán había liberado a Siria y también había dado mucho triunfo. Pero había un problema, era leproso. Entonces su vida de este general, a pesar que tiene como privilegio como general, gana mucho dinero, también tiene muchos siervos, tiene su familia, tiene a favor al rey, tiene todo, pero no puede ser feliz porque es leproso. Siempre andaba escondiéndose, aislándose de su mujer, también dormía aparte, no podía vivir feliz. Pero un día llegó la gracia a su casa, una muchacha de los israelitas, ¿no? Que él mismo trajo cautiva. Esta muchacha tenía en su corazón el siervo de Dios, él se llamaba Eliseo. Entonces, mirando bien a su señor, se dio cuenta, mi señor es leproso, porque él escondía, ¿verdad? No se mostraba como leproso. Pero un día se dio cuenta que su amo era leproso. Por eso un día, conversando con la esposa del general Naamán, le dijo, señora, hay un profeta en Israel. Si mi amo clama a ese profeta pidiéndole que le sane de su lepra, él lo va a sanar. Entonces la mujer estaba muy feliz, ¿no? Por primera vez escuchó que existe un profeta que puede curar su lepra. Así le contó a su esposo, Naamán. Entonces Naamán venía, ¿no? Así, oscuro su rostro, cansado de la vida. Escuchó la voz de la mujer, Naamán, esta muchacha que tú trajiste me dijo que hay un profeta en Israel. Si tú le pides, él te puede sanar. Entonces Naamán se puso muy feliz. ¿Qué? Así, algo, ¿cómo puedo decir? Para pensar en su vida, ¿no? Yo puedo ser sano. Hay un profeta en Israel. Rápidamente corrió ante su rey. Corriendo ante su rey le contó, una muchacha que yo traje me dijo así, y yo quiero ir a ese lugar. Entonces el rey, ¿cómo te puedo ayudar? Yo voy a hacer cartas para que te dejen pasar las fronteras. Claro que sí. Así le ayudó el rey a su general Naamán y se fue a Israel. Pero en la carta no le escribió al profeta, sino le escribió al rey. ¿Cómo decía esa carta? Por medio de esta nota, sabe muy bien que envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿A quién le habló? Al rey. Entonces el rey se asustó. El rey pensaba que era una trampa para nuevamente venir y despojar todo su bien, sus mujeres, sus niños, su oro, su plata. Así pensaba. Mira cómo busca ocasión para nuevamente atacar mi nación. Él rasgó su vestido así. Eso se enteró el profeta Eliseo. Rápidamente le exhortó al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envíame a mí y sepa que hay Dios en Israel. Así el rey le envió a Naamán. Naamán, no es aquí, es en la casa del profeta Eliseo, porque el rey tampoco sabía que existía el profeta. Pero a través del profeta él llegó a conocer que existe un profeta de Dios.
y que Dios está trabajando. Por esa razón el rey le dirigió al general Naamán: es en la casa de Eliseo quien te puede sanar. Así el general se dirigió a la casa del profeta Eliseo. Y en la casa del profeta Eliseo, vamos a ver cómo reacciona el general Naamán. Capítulo 5 de Segunda de Reyes vamos a leer. Ya tal vez ustedes, hermanos, dicen: yo ya escuché esa historia. Pero esa historia es necesario que esté en el corazón de cada uno de nosotros. Así empieza esta historia. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 al 14 vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ya una persona que siempre prevalece su razón, prevalece su pensamiento, pierde la gracia de Dios. El general Naamán también, él tanto tiempo sufrió, pero por seguir aceptando su pensamiento, quiere sufrir todavía. Por esa razón él no aceptó la palabra de Dios, la palabra del profeta. Bañarse 7 veces en el río Jordán era muy fácil para recibir la gracia, pero él tenía ya un pensamiento. Ese pensamiento ya había puesto Satanás en la vida de Naamán. ¿Para qué puso ese pensamiento Satanás en la vida de Naamán? Para que siga sufriendo, para que siga viviendo en la oscuridad. Eso tenía atrapado a Naamán. Así él se estaba yendo enojado, porque él tenía un pensamiento. Él pensaba que cuando llegue a la casa del profeta Eliseo, él salga y luego invoque el nombre de Jehová.
Y luego alzando su mano, luego toca el lugar de la lepra, ¿no? Y luego se sana. Así él quería. Pero no fue así, sino al contrario. Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Él se enojó muy fuerte. Mencionó 2 ríos, Abana y Farfar. Son aguas muy cristalinas en Siria, Damasco. ¿Acaso si yo me lavo en esa agua no seré también sano? Enojado se ve, porque no quiere aceptar eso. En la vida de creencia, Dios nos quiere hablar por medio de estas historias. ¿Cómo una persona puede vivir la vida de la fe? Naamán, ¿qué hizo para ser sano? Gracias a Dios, digo, 2 criados tenía, ¿no? 2 criados le hablaron a su amo, al general Naamán. ¿Cómo le hablaron? Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso es la vida de la fe. Después de recibir la gracia, nosotros también queremos experimentar la obra de Dios. Así debe vivir, como despojando de su malvado corazón, de su malvado pensamiento. Amén. Amén. Amén o no. Amén. No quiere soltarse o no. ¿Cómo voy a ser malvada? ¿Cómo voy a ser malvado? Muchas veces la Biblia nos explica. ¿Cómo nos explica? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aún así oímos, ¿sí o no? Pero aún seguimos escuchando nuestro pensamiento. Así general Naamán llegó a ser el hombre más feliz, porque se sanó de su lepra. Entonces cuando llegó ante su esposa, ¿cómo fue? Antes le menospreciaba a su esposa, ¿verdad? Pero ahora él quedó jovencito. ¿Su esposa cómo quedó? Ahora, ¿quién menosprecia a quién? Ahora el general, ¿no? Mira a su esposa y se mira a sí mismo. ¿Cómo quedó él, dice? Como la piel de un niño, dice. Entonces, ¿cómo está el general Naamán? Muy feliz, ¿verdad? Eso es la vida de la fe. Cuando uno oye la voz de Dios, es muy precioso. Yo también, cuando fui enviado a Sucre, yo realmente tenía mucho miedo. Porque yo sabía, ¿no? ¿Qué sabía? En la Biblia Esteban murió, ¿verdad? Apedreado. También yo sabía que los apóstoles murieron apedreados. Pero ¿por qué murieron? ¿Ustedes saben por qué murieron? Porque ellos hablaban que la muerte de Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz, nos redimió de nuestro pecado. No tenemos pecado. Por hablar eso fue. Y yo sabía, ¿qué sabía? Que este evangelio no tenía cualquiera. Entonces, si yo declaro esto a una ciudad, ¿qué va a suceder? En esta vida hay de todo, ¿no? Sicario puede enviar, los católicos, ¿qué podrán decirme a mí? Ellos, ¿qué podrán decirme a mí? Tenía mucho miedo. Yo de verdad tenía mucho miedo de decir que la sangre de Jesucristo nos limpió perfectamente, por eso no tenemos pecado. Nosotros somos justo, santo y perfecto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía mucho miedo. ¿Qué va a suceder?
Pero un día yo escuché una palabra. Salmo 34:7. Y a los que temen a Jehová, un ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. Así oí. Por medio de esa palabra, yo no tuve miedo ya. Por eso los pastores de allá me denunciaron a mí. Así. Porque era el único que hablaba así, ¿verdad? Era el único. Por eso cuando hubo CLF en Santa Cruz, y había esa noticia, ¿no? Por mi causa era. Yo declaré así, ¿no? Donde iba no tenía miedo. Ahora ya puedo tener más libertad, ¿no? Porque el pastor Oxupar ya habla más claramente, ¿ya no? Ya no tiene miedo también él, ¿verdad? Yo también. Por medio de esa palabra tenía fuerza, tenía. Ya no tenía miedo ya. Quién me diga, quién no me diga. Entonces me preguntaron a mí, ¿realmente no tenemos pecado? ¿Y estos pecados qué fue? ¿Qué es esto? Lo que vamos a hacer. Yo le dije, la sangre de Jesucristo, eso también ya limpió. Así. Eso fue mi maldad. No quisieron aceptar. Por eso así tenía esa historia allá en Sucre, ¿no? Me perseguía hasta Santa Cruz, me persiguió. Así. Pero Dios me ayudó, ¿no? Ahora también estoy viendo, ¿no? Cómo comparten los pastores cuando es primera vez en una iglesia, ¿no? Entonces estoy aprendiendo, ¿no? También por medio de los pastores para compartir, ¿no? En las iglesias. Y esta noche nosotros también hemos compartido acerca de estas dos mujeres. Estas dos mujeres están en nuestro corazón. Entonces la palabra que dice, el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que la haya su vida, dice, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que haya su vida es aquella persona que vive según su juicio, según su razón, según su idea. Él es su guía. Él mismo guía su vida. Esa es una persona que halló su vida. Él la guarda, Él la protege. Pero uno que pierde, dice, entrega en la guía del Señor. Así. Esta mujer también es claro ejemplo, ella pierde ella su hijo. Pero, ¿qué sucedió? Se cumplió la palabra, la recuperó. Amén. ¿Qué hizo esa mujer? Botó su juicio y dejó que se la lleve, ¿sí o no? Botó su razón. Así ella podía ganar. Entonces en la Biblia, hermanos, está, ¿no?, la bendición, cómo una persona puede lograr, cómo una persona puede vivir la vida de la fe dentro de la iglesia. Hoy compartía también con una hermana Salva, pero está metido en su pensamiento. Yo le dije así, un poco le exhorté, ¿no? Así, hermana, usted tiene pecado, porque varias veces ya fuimos a compartir, uno de mis compañeros, también otro guía también fue a compartir, ya recibió salvación, pero yo no veo a usted en la iglesia, yo no vi a usted. No, pero, y como dice la palabra, me dice, ¿no? Donde está uno o dos, ahí está el Señor, dice, yo me oro sola, dice. Yo me oro sola, estoy con el Señor. Sí, hermana, usted está con el Señor, eso no niego yo también. Pero hermana, en la Biblia sale, el justo por la fe vivirá. Entonces Dios había establecido dentro de la iglesia, ¿qué había establecido? A unos estableció apóstoles, a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Con qué propósito? Para que yo llegue a la estatura de Jesucristo. ¿Y cuál es la estatura de Jesucristo? No hace nada por sí mismo, ¿sí o no? Sino según su Padre le habló. Eso hace, dice. Amén. Eso es la vida de fe. Llegar a esa estatura. Amén. Ya, está bien. Yo espero que
este tiempo también, ¿no? Hemos hecho como, por la gracia de Dios estamos avanzando aquí, ¿no? También hicimos la decisión, ¿no? De la ofrenda decidida. Espero que Dios dé la gracia a ustedes, también a mí, para seguir avanzando en este ministerio. El pastor también está en Corea ya, ¿no? Está muy ocupado, ¿no? Están preparando mucha actividad, casi como 6 actividades. Entonces ustedes también oren, ¿no? Por pastor, allá hay la gracia, la sabiduría, ¿no? Y esté feliz también. Nosotros aquí también. Y yo también anhelo que la iglesia esté, ¿no? Por ejemplo, culto de casado, culto de miércoles, célula, ustedes tienen que participar. Amén. No diga, domingo por ejemplo, no diga, el pastor Andrés no está, sino venga, si usted delante de Dios. Dios es el que se queda aquí. Yo un día también me viajo también, Dios no, pastor también se viaja, todos nos viajamos, pero ¿quién queda? Dios queda, ¿sí o no? Dios está aquí con nosotros. Dios es invisible, eso es el problema, ¿no? No le vemos, ¿no? Está sentado ahí, no sé. Pero Él está con nosotros. Por eso ustedes tienen que venir, ¿no? A la iglesia. Espero así, hermanos, que ustedes también votando su pensamiento, viva, ¿no? Durante este tiempo que Dios nos permite todavía aquí en la tierra. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, pero como dice las Escrituras, velad. Así, hermanos, espero que esta noche también, por medio de estas 2 mujeres, ustedes puedan reflejar su corazón. Estas 2 mujeres viven, ¿dónde? En su corazón, uno que mantiene su propia justicia, su propia razón, ese es su sí mismo. Pero la otra mujer que pierde, ese es el espíritu. Así, hermanos, quería compartir esta noche, vamos a orar para terminar. Oremos. Padre eterno, muchas gracias le damos, así como estas 2 mujeres, Padre, nuestro espíritu y nuestra carne, Señor, siempre están ahí peleando, luchando, pero el espíritu cuando pierde puede encontrar mucha bendición, mucha gracia de Dios, Padre, y esta noche nosotros por medio de esta palabra podemos pensar, el que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Padre, ayúdenos a cada uno de nosotros. Constantemente se levanta pensamientos contra de la iglesia. Por eso, Padre, por medio de esta palabra, Señor, vamos a avanzar y vamos a creer también, Padre. Muchas promesas hay en tu palabra para coger de ahí y luego vivir con esa palabra, Padre. Que cada hermano tenga el muro en su corazón, estas palabras que Dios nos dio como promesa, que ayude nuestra vida de fe, ahora que estamos también en construcción, Padre, necesitamos y muchas cosas, Padre, para avanzar. Despójenos, Señor, ayúdenos a despojarnos de sí mismo y vivir para el Espíritu y por el Espíritu, Padre. Así, Padre, esta noche nosotros queremos agradecerte también por la palabra, por la iglesia que nos permitiste aquí en Bolivia, aquí en La Paz también están avanzando junto con los hermanos que están unidos al corazón de la iglesia, al corazón de Dios y al corazón también de nuestro pastor, que hoy está recibiendo también tu corazón, Padre, a través del siervo, a través del pastor Osupar, que están preparando juntos, Padre, junto con todos los siervos al lado del pastor Osupar. Así, Padre, derrame toda tu gracia también para ellos, que este tiempo sea un tiempo de regocijo, un tiempo de preparar para muchas almas nuevas en Corea, Padre, por favor. Así le agradecemos, Padre, este tiempo. Todo esto te lo dejamos en tu mano, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Hasta aquí vamos a compartir.